es a todos los médicos y además del equipo de salud que trabaja con nosotros como médicos, abrirnos un poquito el campo de visión sobre el área de medicina del deporte. Como médicos del deporte nos vemos muchas veces limitados a la hora de actuar, porque terminamos enfocados en la área de rendimiento deportivo y nos vemos atrapados en un embudo, en donde los deportistas solamente se ven expuestos a los métodos de evaluación si un médico del deporte se los ordena. Porque tenemos que reconocer que si hay algún vacío que de pronto nosotros tenemos desde el punto de vista formativo, es el área de medicina del deporte. Me atrevería a decir que no hay de pronto un núcleo importante de formación en medicina del deporte en el pregrado en ninguna facultad del país. Y eso genera que nos salgamos al actuar profesional sin ese conocimiento. La idea de la charla de hoy es hacer una charla lúdica, rápida, son 40 diapositivas, donde vamos a hablar de los 4 componentes fundamentales de evaluación en rendimiento deportivo. Son las 4 cualidades que no se nos pueden pasar de la mano. En medicina del deporte, no solamente tenemos herramientas para evaluar, sino que nos llenamos cada día de conocimientos. Y si buscamos métodos de evaluación existentes en este momento en el planeta para ser aplicados en el deporte, podemos hacer una lista infinita de métodos existentes. Pero todos esos métodos, al fin y al cabo, están dedicados a evaluar 4 cualidades: la resistencia, la fuerza, la biomecánica y los componentes de movilidad como tal, como son la potencia. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña introducción. Vamos a empezar a hablar de una vez lo que es evaluación de la resistencia, fuerza, potencia, biomecánica, y al final hacemos unas conclusiones para que a todo el componente médico que vino y al componente de salud que también nos acompaña y que además nos están viendo por internet puedan abrir un poquito más sus conocimientos hacia esta área. Entonces lo primero es entender que las pruebas de evaluación cardiopulmonar, motora, metabólica, endocrinológica y coordinativa en ejercicio tienen como finalidad medir la habilidad de los sistemas de integrarse y así lograr optimizarlos para obtener el máximo rendimiento fisiológico seguro del cuerpo humano. Al fin y al cabo, eso es deporte y eso es rendimiento deportivo. Es coger la máquina y llevarla a su máxima eficiencia sin poner en riesgo la salud del sujeto. Estamos viendo que día a día los récords mundiales, olímpicos, paralímpicos están siendo rotos. Y no es solamente el proceso evolutivo natural de la humanidad, es que cada vez más estamos entendiendo y estamos logrando optimizar el funcionamiento de nuestros sistemas. Cuando hablamos en las charlas pasadas de la mano del doctor Cabrera sobre ejercicio de enfermedades crónicas y los principios de la rehabilitación metabólica, finalmente estamos hablando de lo mismo. Estamos devolviéndole al cuerpo la habilidad de poder funcionar de forma natural y adecuada. Pero si hablamos que ya estamos hablando de rendimiento deportivo, tenemos que llevarlo a hacerlo lo mejor posible. Tenemos que partir desde el punto de vista de integración corporal. Nosotros funcionamos como un sistema y como sistema tenemos unos componentes musculares, cardíacos, pulmonares que se van a ir a encontrar en un punto medio que es la célula. Al fin y al cabo, somos célula en todo nuestro cuerpo. Cada una de esas células se unen y forman órganos, y esos órganos forman sistemas, y esos sistemas actuando en conjunto forman el ser humano. Nuestra responsabilidad como médicos es asegurarnos de que esos sistemas funcionen de una forma perfecta. Eso es lo que buscamos en medicina, y que si uno de esos sistemas entra en falla, nosotros lo podamos llevar de nuevo a ese punto de funcionamiento óptimo. Esa es nuestra labor. En medicina del deporte, ¿nosotros qué hacemos?
Buscamos coger, hablando de rendimiento deportivo, un cuerpo que está funcionando bien, a llevarlo a que funcione excelente. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, cuando hablamos de evaluación de la resistencia, tenemos que entender que de resistencia hay varios tipos. Hablamos de resistencia aeróbica, resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad y resistencia acíclica. Finalmente, ¿qué es la resistencia? Es poder mantener un esfuerzo físico en un tiempo determinado. Que cuando ya no podemos mantener ese esfuerzo físico, hablamos de fatiga. Y cuando ya no podemos seguir adelante y no podemos movernos, hablamos de que ya estamos exhaustos. Que son cosas y conceptos diferentes, pero usualmente utilizamos de forma errónea el concepto de fatiga. Lo asociamos a estar exhaustos y son conceptos algo diferentes. Gracias. Entonces, ¿qué es la resistencia aeróbica? La resistencia aeróbica, primero que todo, va a estar determinada por la capacidad de producción energética mitocondrial. Es poder mantener un esfuerzo por largos periodos de tiempo sin que nuestras reservas energéticas logren entrar en deficiencia o en falla. A mayor potencial energético, pues el rendimiento pico del individuo va a ser mayor. ¿Cómo le evaluamos? ¿Cuál es nuestro gol estándar? Lo vamos a llamar consumo máximo de oxígeno. Pero ese consumo máximo de oxígeno lo podemos medir de dos formas: de forma directa o de forma indirecta. Tradicionalmente, por la falta de recursos en países del tercer mundo, nos veíamos limitados a hacer las evaluaciones inicialmente solo por métodos indirectos, porque un ergospirómetro era de alto costo, de difícil acceso, su importación era una cosa bastante compleja, la manipulación del equipo también, el mantenimiento del mismo, y dependíamos de lo que se pudiera hacer en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes Bogotá, y el resto de ciudades del país y departamentos nos tocaba o enviar a nuestros deportistas a ser evaluados en la altura o hacer mediciones indirectas. Pero ya afortunadamente, gracias al acompañamiento administrativo en deporte que ha habido en todo el país, y ustedes están siendo testigos de eso, de cómo en todos los departamentos del país el deporte está creciendo, se está invirtiendo dinero, se está investigando y estamos creciendo y ya se están viendo los logros. Ya tenemos medallistas olímpicos de oro, ya estamos en ciclo olímpicos con un grupo de deportistas mayor a 130. Ya vamos en 150, esperamos para Río tener clasificados 150 deportistas en los olímpicos, que ya estamos hablando de que estamos creciendo. Y eso no es gratis, eso no es de que gracias al alma del Espíritu Santo del Señor se pudo lograr. Eso es porque se viene haciendo un trabajo serio en todas las áreas del deporte, no solamente en la parte administrativa, en la parte de talentos, sino también en la parte médica. ¿Por qué? Porque ya estamos entendiendo, nos estamos formando y estamos llevando desde edades tempranas a nuestros deportistas a poder lograr sus objetivos. Entonces, cuando hablamos de determinación directa, estamos hablando de ergospirometría. ¿Qué quiere decir eso? Consumo de oxígeno y medición de gases inspirados y expirados. Finalmente es eso lo que estamos midiendo. Más que consumo de oxígeno, porque el término correcto fisiológico es captación de oxígeno lo que nosotros medimos. Consumo de oxígeno es el consumo dado por el mitocondria como tal, no la captación de oxígeno dado por el pulmón, que eso es finalmente lo que medimos en una ergospirometría. Y lo podemos hacer también de una forma indirecta con múltiples tests. A todos muy seguramente nos tocó el test de Cooper en el colegio. A todos nos tocó. Finalmente, ¿eso qué es? Una determinación indirecta del consumo de oxígeno y una forma adecuada de poder encontrar talentos. A todos nos ponían a correr los 12 minutos alrededor de la cancha de fútbol, alrededor de la cancha de baloncesto. A los 10 minutos uno ya estaba viendo la Virgen, todos queríamos parar con ese calor, con esa humedad, pero nos tocaba hacerlo. A los que le iba bien, eran titulares en el equipo de fútbol, por lo menos en mi caso, en mi colegio. A los que no les iba bien, pues, que buscaran otros deportes. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo
de evaluación del consumo de oxígeno en la misma población, pero en dos eventos diferentes. Eso se hizo con el plantel profesional del Deportivo Cali. A mano izquierda, aclaro, yo soy hincha de América, pero somos muy agradecidos con el Deportivo Cali porque hemos hecho un trabajo en conjunto bastante interesante. En la Escuela Nacional del Deporte hicimos evaluaciones del plantel profesional desde el punto de vista directo, y ahí mismo en el plantel profesional se ha hecho en la institución de ellos las mediciones del plantel completo. A todo el plantel se le midió de forma directa y se le mide de forma indirecta. Ya los conceptos aplicados a los valores recibidos se entregan y se trabajan en conjunto con el equipo profesional. ¿Qué buscamos con las pruebas indirectas? Primero que todo, tenemos valores reales, objetivos del consumo de oxígeno, de la captación de oxígeno, y además recibimos la respuesta de otros principios fisiológicos. ¿Qué se necesita? Un analizador de gases respiratorios como hablábamos ahora. ¿Qué tienen las pruebas indirectas? Son más económicas. Se hace la estimación mediante ecuaciones, lo cual nos lleva a que haya un error estándar aumentado. Tenemos que saber eso, que estamos sujetos a que haya un error, y que además se tiene que tener en cuenta sexo, edad, talla, peso y distancia recorrida en el test ejecutado. Que si el sujeto ese día no se encontraba en las mejores condiciones, o de pronto tenía una lesión muscular de bajo grado y no la informó, de pronto su rendimiento no fue el óptimo, por ende cuando se aplicó la fórmula, el consumo o la captación de oxígeno que se estaba midiendo no fue la indicada, y nos quedamos con ese vacío de conocimiento. Las determinaciones de pruebas directas, primero que todo dentro de los protocolos de evaluación, está muy claramente establecido que ante cualquier molestia muscular no se puede hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la podemos hacer? La podemos hacer en banda, la podemos hacer en bicicleta, podemos utilizar ergómetros de brazos, por ejemplo en discapacidad lo utilizamos mucho. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Uno, que nos aseguremos que los valores sean lo más reales posible. ¿Qué pasa con la bicicleta? Si nos vamos a comparar con la banda sin fin, los valores de captación de oxígeno o consumo de oxígeno, como lo conocemos popularmente, va a ser menor. Segundo, pues me va a permitir hacer una medición del trabajo porque puedo yo determinar variaje. Mientras que con la banda sin fin, yo estoy midiendo es kilometraje por hora. Requiere una coordinación como tal para poder ejecutar el movimiento, pero si se hace en bicicleta y la persona sabe montar en bicicleta, no creo que vaya a ser una prueba difícil de realizar. La banda sin fin, al fin y al cabo, es más natural. Nosotros estamos diseñados para caminar y correr. La bicicleta fue algo que hemos adaptado en el proceso evolutivo, pero nosotros estamos es para correr, entonces es más natural. La bicicleta ocupa un menor espacio comparado con una banda sin fin, pero si nos vamos a la realidad termina siendo lo mismo. La medición con la bicicleta es más sencilla. Yo puedo hacer determinaciones metabólicas al tiempo que estoy haciendo la evaluación por medio del lactato de una forma más sencilla que lo haga como lo hago en banda. En banda me toca hacer que el sujeto se salga durante 30 segundos para tomar la muestra sin que la banda sin fin se detenga y luego tenga que volver a entrar a la banda. Eso aumenta el riesgo de una caída. Y una caída en la mitad de una prueba de esas a 15 km por hora, 17 km por hora, 18 km por hora, siempre es una caída fuerte, siempre es un golpe importante. Entonces, y recuerden que los atletas, en general los deportistas, son sujetos de alto costo. Y uno tiene que saber eso, y tiene que controlar eso. No solamente quedarnos porque son seres humanos, sino que esos seres humanos además tienen un valor comercial. ¿Cuánto es el valor comercial de James Rodríguez en este momento? Terminó el mundial, costó 80 millones de dólares. En este momento se está hablando que el valor oscila entre los 110 y 120 millones de dólares. ¿Cuánto podría costar él? ¿Ustedes se imaginan que en una prueba de estas, James corriendo se caiga y presente una lesión que lo saque de temporada? ¿Cuánto significa eso en patrocinios? ¿Cuánto significa eso? Podemos hacer una lista larguísima de las consecuencias.
Entonces hay que ser muy precavidos al momento de hacer esta clase de evaluaciones. ¿Por qué es importante nosotros medir la captación de oxígeno o el consumo de oxígeno en rendimiento deportivo? Primero que todo porque nos está mostrando y evidenciando la capacidad que tiene nuestro cuerpo de tomar el oxígeno, absorberlo, transportarlo y utilizarlo. Y es una medida de gran fidelidad con respecto al rendimiento deportivo. Si tengo altos niveles de consumo de oxígeno, muy probablemente mi rendimiento deportivo va a ser mejor comparado con un sujeto de mi misma edad, peso, talla y tiempo de entrenamiento con un consumo de oxígeno menor. Ya entran a participar otras variables, como son la fuerza, la resistencia a la fuerza, la potencia y demás, pero este viene siendo uno de los principales patrones. En la primera gráfica, en la parte superior de la diapositiva, estamos viendo cómo hay una relación directamente proporcional del consumo de oxígeno con respecto a la carga de trabajo. A mayor carga, mayor consumo de oxígeno. Eso no es difícil de entender, pero sí tenemos que entender, como lo vemos en la parte de abajo, que tenemos un tope, que tenemos un límite, y ese límite, esa meseta que se forma donde ya el consumo de oxígeno no aumenta, a pesar de que yo quiera aumentar la intensidad, lo vamos a llamar consumo de oxígeno máximo. Si ese consumo de oxígeno inmediatamente la persona llega al máximo y cae, lo llamamos pico. Pero si logra hacer una meseta, que solamente en general los atletas lo logran hacer, más o menos entre 1 y 3 minutos poder soportar su esfuerzo, y los élites, que ya estamos hablando de alto rendimiento y ciclo olímpico, logran sostener su esfuerzo al máximo entre 3 y 6 minutos. Y ya ahí se sostiene y se detiene la prueba. Ahí podemos marcar un consumo máximo de oxígeno. En deportistas donde simplemente se haga una elevación del consumo de oxígeno, pero la persona no logre soportar el esfuerzo a altas intensidades y caiga, lo llamamos consumo de oxígeno pico. No solamente medimos cargas maximales, sino que podemos utilizar cargas submaximales. ¿Qué quiere decir carga maximal y carga submaximal? Una carga maximal, como su nombre lo dice, es llevar al sujeto a su máximo esfuerzo. Que dé y eche toda la carne en el asador, como se dice. Como decimos al deportista, bueno, te vamos a evaluar, necesito que des tu 100%. Si puedes dar el 110, mejor aún. ¿Listo? Pero también es de gran importancia para nosotros evaluar los consumos de oxígeno en cargas constantes. Ejemplo, deportes de resistencia, en donde podemos hacer una integración entre el consumo de oxígeno del sujeto a una carga constante por largos periodos de tiempo y su respuesta metabólica. Y es lo que vamos a hablar ahorita de estados estables. Cuando hablamos de estados estables es cuál es mi rendimiento a X intensidad. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo en una bicicleta a 100 revoluciones por minuto, moviendo un bateaje, que es el trabajo que estoy haciendo, de 100 vatios por minuto, de 100 vatios, eso yo lo puedo soportar por largos periodos de tiempo. Yo sé que a los 3 minutos ya mi consumo de oxígeno se va a estabilizar. Luego hago un aumento de la carga y lo dejo ahí por más de 3 minutos. A ver si los consumos de oxígeno, las curvas de consumo de oxígeno y la curva de lactato también son constantes. Cuando esto empieza a cambiar y ya no se logra mantener la estabilidad, ya hablamos que ese es el punto del máximo estado estable. ¿Qué quiere decir eso? El punto donde eres más eficiente. Finalmente, eso se traduce ¿en qué? En economía. ¿En dónde soy yo más eficiente sin entrar en fatiga? Porque a mí ¿de qué me sirve echar en una competencia de 42 kilómetros toda la carne en el asador en el primer minuto, digo, en el primer kilómetro, si me faltan todavía 41 y ya no voy a tener con qué seguir adelante? Entonces, ¿qué hacen los atletas? Los atletas
marcan un paso inicial, un paso promedio que oscila más o menos entre el 70 y el 80% de la competencia y un paso final. ¿Y eso qué es? Estados estables. Es mantener un esfuerzo a un paso constante. Y es por eso que le dimos esto. Es por eso que obtenemos esta información. Para yo poder decir a qué kilometraje por hora, a qué velocidad, a qué batiaje, a qué carga soy más eficiente. Y si soy más eficiente, logro competir o busco competir en esas intensidades y entrenar en esas intensidades. Pero si yo no tengo conocimiento de eso, como era antes, y lo basábamos solamente en percepción, no, aquí en este paso me siento bien. Ojo que una cosa muy diferente es sentirse bien a estar bien. Son dos conceptos completamente diferentes. Y en rendimiento deportivo nosotros no nos damos el lujo de decir cómo te estás sintiendo, sino cómo estás. ¿Estás bien con respecto a ti mismo hace 3 meses? ¿O estás igual? ¿O estás peor? Y lo mismo con respecto a otras poblaciones. Aquí coloqué unos valores promedio de consumo de oxígeno en población. En hombres sedentarios que oscilan entre los 20 y los 40 años, más o menos tenemos entre 35 y 45 mililitros por kilogramo minuto. En mujeres, de 30 a 40. Si estamos hablando de esquí fondo, ustedes de pronto tuvieron la oportunidad, ahora que nos están mostrando toda clase de deportes, de ver los Juegos Olímpicos de invierno. Bueno, si alguien tuvo la oportunidad de verlo, de pronto vieron una competencia en donde unas damas y unos caballeros iban haciendo esquí a campo traviesa, luego llegaban a un punto, hacían unos disparos, continuaban haciendo la competencia. Eso es lo que llamamos un esquí fondo, y ese es el deporte que se ha demostrado que genera mayor impacto en la resistencia aeróbica. Después, ¿cuál tenemos? Atletismo y ciclismo. ¿Podemos incluir ahí a triatlón? Sí, podemos incluir a triatlón también ahí. Son los deportistas que tienen los niveles de consumo de oxígeno más altos. ¿Cuánto tiene Nairo Quintana? Nairo Quintana tiene un consumo de oxígeno aproximado de 85 mililitros kilogramo minuto, medida en el Centro de Alto Rendimiento de los Deportes. Siempre es alto. Alto no, altísimo. Y además que Nairo tiene una ventaja, y es que su peso es bajo. Entonces la relación que puede trabajar con respecto a su peso lo hace aún más importante, porque al ser tan liviano y tener todo ese consumo de oxígeno al momento de hacer desplazamientos en su vida, pues es más fácil. Bien, puede soportar el esfuerzo de mayor forma. Entonces, el consumo y la captación de oxígeno, ¿en qué lo utilizamos? 1. Deportes donde la resistencia aeróbica es el determinante del rendimiento mismo. ¿Cómo así? Natación, deporte, natación, ciclismo, atletismo, triatlón y demás. En natación tenemos un limitante. ¿Cuál se les ocurre que es? Complejo meter un ergospirómetro al agua, ¿cierto? Se nos va como a dañar en la plática. Esa plática literalmente se pierde. Pero sí tenemos unos métodos de evaluación como el lactato. Y ya vamos a ver por qué utilizamos lactato también. ¿Por qué no simplemente nos quedamos con ergospirometría? ¿Por qué podemos utilizar lactato en vez de ergospirometría? Ya vamos a ver esa relación. Segundo, la economía de carrera, lo que hablaba ahorita. Ver qué tan eficiente es ese sujeto a una determinada carga. Tercero, evaluación de estados estables. Comparar consigo mismo al individuo. Predicción de rendimiento deportivo. Detección de talentos. Si yo cojo y evalúo la población de adolescentes entre los 12 y los 15 años y veo que tengo 2 o 3 sujetos donde su consumo de oxígeno está por fuera
de los rangos de normalidad del resto de la población, yo me atrevería a decir que esos sujetos pueden llegar a ser considerados talentos para deportes que sean de base aeróbica. Y ahí es donde cogemos un talento. ¿Cómo hacíamos antes? Como nos tocó a todos en el colegio, como decíamos ahorita, con el test de Cooper. Arrancan todos al mismo tiempo y el que llegue primero, durante esos 12 minutos en el test de Cooper. Yo me acuerdo, yo tenía un compañero del colegio, que no tengo ni la menor idea de dónde está en este momento, pero siempre que hacíamos el test de Cooper, desde que teníamos 6 años, 7 años, hasta que nos graduamos del colegio, siempre nos ganaba. Siempre hay que llegar primero. En este momento, después de 20 años, 30 años, me atrevo a decir que él era un talento para el atletismo. No sé dónde está en este momento, de qué esté haciendo, si esté practicando algún deporte, pero ojalá esté haciendo atletismo, esté haciendo algún deporte que sea de base aeróbica. Muy seguramente sería o va a ser muy bueno. Les decía que podemos hacer una integración metabólica con el lactato. ¿Por qué? Pues resulta que el doctor Meder en Alemania, hace más de 20 años en la Universidad de Colonia, estableció con gran precisión que la mayoría de individuos entrenados a las 4 milimoles de lactato se asociaban con el punto del umbral ventilatorio. El umbral ventilatorio, para los que de pronto no están muy relacionados, es el punto de inflexión en donde se equilibra el consumo de oxígeno con la eliminación del CO2. Ese punto en donde se igualan, entre comillas, lo llamamos umbral ventilatorio, y ese punto es fundamental a la hora de hacer una prescripción y control de cargas en rendimiento deportivo, porque así yo puedo determinar trabajos por debajo del umbral, que lo vamos a llamar de volumen o de larga duración o bajo esfuerzo, trabajos perimbrales buscando mover ese umbral más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque entre más tiempo tú seas capaz de estar por debajo del umbral, más tiempo vas a poder soportar el esfuerzo. Por encima del umbral ventilatorio, o sea, que tu consumo de oxígeno es menor de lo que estás eliminando de CO2, vas a tener un punto de saturación fisiológica. ¿Por qué? Porque nosotros somos aeróbicos por excelencia, nosotros dependemos del oxígeno. Y a partir de ese punto, el consumo de oxígeno con relación a la eliminación de CO2 se empieza a alterar. Entonces, el esfuerzo y el rendimiento deportivo va a caer. Entonces, buscamos en deporte que con respecto a la carga, ese umbral se me mueva lo que más pueda a la derecha. Que yo logre mantener el mayor tiempo posible mi esfuerzo sin tocar ese umbral. Ahí es donde yo soy bueno. Entonces, de la mano de los preparadores físicos, entrenadores y demás profesionales que están alrededor de un deportista, se hace un trabajo específico para poder lograrlo mover. Pero entonces, ¿qué hacemos en deportes donde no tenemos cómo hacer ergospirometría y encontrar umbrales ventilatorios? Pues hacemos determinaciones con lactato, donde sabemos que alrededor de los 4 milimoles va a estar el umbral ventilatorio. Entonces yo puedo saber en natación, haciendo pruebas de lactato, dónde está su umbral, y así mismo poder planificar el entrenamiento. Y es más o menos como ustedes lo ven ahí. En la parte de esta gráfica, en el eje de la X, tenemos la potencia determinada en vatiaje. En la izquierda tenemos la frecuencia cardíaca. En el eje de o sea, en Y1, a mano izquierda tenemos frecuencia cardíaca, en Y2 vamos a tener concentraciones de lactato. Y vemos cómo alrededor de los 4 milimoles de lactato se da el punto de inflexión de la curva en donde el consumo de oxígeno ya cae por debajo de la eliminación de CO2, y en este punto está alrededor de 158 latidos por minuto a 270 vatios, marcamos el umbral. ¿Qué es lo que yo busco entonces en rendimiento deportivo? Por ejemplo, en un ciclista, porque este es el caso de un ciclista, que este umbral
no ocurran a 270 vatios, sino que idealmente ocurran a 300, 350. Duro, sí, muy duro, durísimo. Nosotros tenemos en la Escuela Nacional del Deporte un docente muy querido por todos nosotros que se llama el profesor Hernando Arias. El profesor Hernando Arias es atleta, a él le encanta el atletismo, lleva años haciendo atletismo y hemos tenido la fortuna de hacerle ergospirometrías. Resulta que él tiene su umbral ventilatorio. ¿Cuántos años tiene el profesor Hernando Arias? 50 años aproximadamente, ¿cierto? Tiene su umbral ventilatorio y su umbral láctico cercano al 90% de su consumo máximo de oxígeno. O sea, acá arriba, donde ya está al punto de no poderlo soportar, en ese punto antecito hace el umbral. ¿Qué quiere decir eso? Años de entrenamiento en donde él puede soportar a altas velocidades el esfuerzo sin entrar en fatiga. Y eso que hay información que sabemos del rendimiento que hace que una persona sea mejor o sea peor. Entre esas, su estado nutricional, estado anímico, enfermedades concomitantes y demás. Pero eso hace que sea impresionante. Y eso es lo que nosotros buscamos con un deportista finalmente. Y no podemos lograr generar estos cambios si no lo medimos. Si no tenemos ni la menor idea a qué velocidad, a qué batiaje él hace el umbral, pues no vamos a tener ni la menor idea de a qué velocidad y a qué batiaje trabajarlo para poderlo modificar. ¿Qué era lo que antes nos pasaba? Trabajábamos a ciegas. Ahora cuando vamos a hablar de la evaluación de la fuerza, es primero importantísimo que sepamos las definiciones. Hay múltiples definiciones, pero en general hay una que me gusta mucho, que es la de OMPA, que es esa capacidad neuromuscular de superar resistencias externas e internas gracias a una contracción muscular. Podemos sacar las fórmulas que queramos, las definiciones que queramos, pero al fin y al cabo la fuerza la vamos a dividir en dos: en estática y en dinámica. En estática al fin y al cabo es ¿qué? Isométrica. Dinámica la podemos trabajar como isotónica o isocinética, donde la isotónica finalmente va a tener una relación con la velocidad y el tiempo. Y la velocidad pues va a ser fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva, y con relación al tiempo de ejecución va a ser más resistencia a la fuerza. Recuerden, resistencia es mantener un esfuerzo por un tiempo determinado, y también está aplicable la parte de fuerza-resistencia. Fuerza isocinética porque es para nosotros importante el rendimiento deportivo y porque es importante que ustedes conozcan que hay formas de medirlo. No solamente porque nos va a brindar información precisa tanto de los mecanismos extensores como flexores, sino que nos va a dar información vital sobre el balance de los mismos. Recuerden que para que una máquina funcione de forma perfecta, el funcionamiento de sus partes debe ser equilibrado. Pues nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Tiene que funcionar de una manera equilibrada para que el resultado sea óptimo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando hay lesiones o en nuestro proceso formativo, o ustedes los viven todos los días en el gimnasio, los que van a un gimnasio, donde se trabaja mucho tronco y miembros superiores y se hace un trabajo pobre de miembros inferiores, principalmente en hombres. Y en las mujeres ocurre todo lo contrario, les encanta hacer pierna y cola y casi nunca hacen tronco y brazos, ¿ya? Y eso que genera finalmente imbalances musculares. En rendimiento deportivo, eso no puede ocurrir. Nosotros no podemos permitir que existan deportistas con imbalances musculares, porque hace que la máquina trabaje como un carro desanimado, cada uno por su lado. Y eso nos lleva a que se presenten lesiones y que el rendimiento deportivo no sea lo óptimo. Entonces, una máquina de fuerza isocinética, lo que buscamos hacer es ejecuciones a velocidades establecidas.
donde vemos en la gráfica de arriba cómo la relación a múltiples repeticiones, en las líneas verdes del mecanismo, donde vemos de diferentes colores, perdón, en donde dependiendo del color es el máximo, es el promedio o es el mínimo, donde nos quedamos con la curva que es como moradita, perdón, con la curva que es morada, que va a ser la curva promedio. Y vemos en la parte de abajo un torque máximo pico, en donde vemos la relación de los mecanismos flexores, izquierdo en rojo, derecho en verde, y del mecanismo extensor. Si yo veo esto, inmediatamente infiero que este deportista tiene un imbalance muscular con respecto a sus lados. Recuerden, por ejemplo, para los cuádriceps son músculos un poco más potentes que los isquiotibiales, por ende el desarrollo de fuerza de esos músculos va a ser mayor con respecto al isquiotibial. Pero si yo comparo cuádriceps izquierdo y cuádriceps derecho, yo espero que la relación sea la misma. Puede haber una pequeña diferencia del lado dominante, donde el lado dominante pueda desarrollar un poco más de fuerza que el lado no dominante. En algunos casos se acepta, ¿cuánto? No más de un 5%. ¿Qué es lo ideal? 0. Que no hayan diferencias. Eso es lo ideal, eso es lo que buscamos. ¿Qué deportista yo me atrevo a decir por conocimiento de que esto es simétrico? Roger Federer, tenista, de pronto el más grande de la historia. ¿Qué ocurre? Ustedes lo ven jugar. Primero que todo, es muy bonito verlo, porque tiene una técnica depuradísima. Segundo, no se le escurre una gota de sudor. ¿Qué quiere decir eso? Que es económico. Tercero, logra mantener sus esfuerzos por largos periodos de tiempo sin entrar en fatiga. ¿Qué es eso? Economía, balance muscular, buen plan de entrenamiento. Y además, ¿qué ocurre? Lleva cuántos años en competencia, y díganme cuántas veces hemos escuchado que está lesionado. Por ahí hubo un problema de un dolor lumbar hace un par de años, no más, no hay más lesiones. Eso es admirable. A ese nivel deportivo, pasar tantos años en la élite sin entrar en lesiones, eso quiere decir que sus fuerzas están equilibradas. Además de un excelente perfil biomecánico, que ya vamos a ver entonces más adelante, porque es importante hacer evaluaciones del perfil biomecánico del sujeto. La fuerza es una cualidad fundamental y determinante del rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque nos hace un control del entrenamiento y nos permite saber la forma deportiva del sujeto. ¿Por qué la tenemos que medir? Porque tenemos que definir qué necesidades tiene el sujeto. Antes, ¿qué hacíamos con la fuerza? Mueve X peso, ese es el peso máximo que usted soporta, va a trabajar a tanto por ciento de ese peso y ya. Pero no sabíamos por qué, no sabíamos la velocidad de la ejecución del movimiento a determinadas cargas, si en esa velocidad de ejecución del movimiento con esas cargas de trabajo ese deportista sí era eficiente o no. No teníamos ni la menor idea, no teníamos las herramientas para poder medir eso. Además, para yo poder predecir un resultado. Ejemplo, levantamiento olímpico de pesas. Si uno hace evaluaciones de la fuerza de levantadores olímpicos de pesas y sabes, comparado con los rivales, donde tu tasa de desarrollo de fuerza con respecto a tu peso es mayor, muy probablemente si el factor psicológico, emocional y demás asociados a cualquier práctica deportiva, pues te va a ir mejor. Por solamente tener unos valores objetivos que te tranquilizan. Comparado que llegues a competencia y sepas también de antemano que aquel sujeto puede desarrollar una mejor fuerza. ¿Qué significa eso? Una de dos, o te frustras o entrenas más duro para poder modificar. Yo espero que sea la segunda, porque al fin y al cabo el rendimiento deportivo es eso, es siempre ir luchando contra tus limitantes. Además, poder inferir cuánto va a ser esa fuerza que yo voy a aplicar en cualquier gesto. Recuerden que los entrenamientos de la fuerza tienen una razón de ser.
tienen un por qué y un para qué. Tradicionalmente trabajábamos mucho la fuerza, se trabaja mucho la fuerza en los centros de condicionamiento físico y en gimnasios con una finalidad, hipertrofia y estética, pero no con una finalidad funcional. En deporte nosotros hacemos todo lo contrario, a nosotros no nos interesa la hipertrofia ni la estética. ¿Por qué? Porque eso finalmente se puede llegar a traducir en un peso extra. Y si nosotros estamos hablando de que tenemos que ser eficientes, unos kilos de más no necesarios nos pueden significar un deterioro en el rendimiento. Entonces, ¿de qué hablamos? De fuerza aplicada. ¿Cómo yo cojo esa fuerza y la traduzco a un gesto deportivo? ¿Cómo yo le enseño a mi músculo a decir, oye, esta fuerza que estoy trabajando es para esto? ¿Y cómo se hace? Término muy común utilizado en deporte: transferencias. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente, después de hacer un trabajo específico de fuerza, lo traduzco al gesto. Un ejemplo: bicicleta. Hice un trabajo de cuádriceps. Inmediatamente terminé el trabajo, me monto en la bicicleta y pedaleo una carga determinada. ¿Qué le estoy diciendo a mi músculo? Esa fuerza que estamos trabajando es para que desarrolles en las guías. Es para eso. Ya si uno quiere hacer trabajos de fuerza con fines estéticos, pues bienvenido. Pero digamos que eso es lo que estamos buscando en este momento. Y nuevamente, si medimos la fuerza, identificamos talentos. Les decía que antes no teníamos ni la menor idea de cómo hacer las evaluaciones de la fuerza y poder determinar la relación con respecto a la velocidad. Ya tenemos un equipo que está desde hace unos años, no recuerdo el tiempo, pero le pongo unos 5 o 6 años, que se llama el T-Force. El T-Force es un encoder lineal que me hace una evaluación del peso levantado con respecto a la velocidad del movimiento, en donde yo puedo determinar por cargas múltiples de diferentes, estos están en kilogramos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, donde cuál es la potencia máxima de trabajo y cuál es la velocidad de ejecución del movimiento. El punto en donde se encuentra la gráfica de potencia con la velocidad es el punto de máxima eficiencia de desarrollo de fuerza de ese sujeto. Este equipo ya lo tenemos acá en Cali, lo tenemos en Colombia, lo tiene el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes, lo tiene la Escuela Nacional del Deporte, lo tiene la Universidad de Antioquia, lo tiene el Dr. Jaime Barracín. Es un equipo que ya lo tenemos a la mano y es simplemente crear el conocimiento en toda la población de que ya tenemos estas herramientas para poder decirle a la persona de X deporte: usted tiene que trabajar con estos pesos para desarrollar la mejor velocidad y ser más eficiente. No simplemente X% de ese peso por X repeticiones y número de series. ¿Por qué ese peso? Porque es que se decía que si uno quería trabajar resistencia a la fuerza, trabajabas al 70% de la capacidad máxima muscular. Y ahí nos quedábamos, no teníamos más. Pues ya no, ya tenemos una herramienta objetiva donde nos dice exactamente en qué puntos debemos trabajar. Pasamos a evaluar la potencia. ¿Qué es la potencia? Finalmente es la fuerza por la velocidad o es el cambio en el trabajo con respecto a un cambio en el tiempo. Eso es potencia. ¿Cómo lo podemos determinar o cómo lo podemos medir? Por dos formas muy sencillas: tiempos de velocidad de reacción y fuerza rápida, en donde lo que están buscando usualmente es velocidad, saltos o con lanzamientos. Y en la fuerza rápida lo que nos interesa: fuerza de salida, fuerza explosiva y fuerza rápida como tal. ¿Qué pasa? Antes nos quedábamos con percepciones subjetivas de esto. De pronto algunos, acá en mi colegio también nos tocó el test de salto en voleibol y marcar cuánto era lo máximo que alcanzabas a hacer. Y ese era tu salto máximo, pero no sabías cuánto tiempo te habías demorado en salir del piso
cuántos centímetros en realidad te habías levantado, cuánto tiempo estuviste en el aire. Eso no lo sabíamos. Ya tenemos herramientas para poderlo determinar. Una de estas herramientas, aunque esta no es lo que estaba hablando, pero una de estas herramientas, y que nosotros también ya contamos, y que en la Escuela Nacional del Deporte vamos a contar con una herramienta maravillosa que es el Cyclus 2, es el test de Wingate. Fue un test que se desarrolló en Israel hace unos años, no recuerdo exactamente la fecha, bajo la necesidad de poder evaluar la capacidad glicolítica, la potencia pico, la potencia media y el índice de fatiga. No teníamos la menor idea de antes cómo evaluar. Antes tocaba con pruebas de campo, determinación por fórmulas, nos quedamos ahí. Ya tenemos esta herramienta que nos permite, bajo un cicloergómetro, con una carga determinada, durante un periodo de 30 segundos, y los que hemos hecho esa prueba sabemos que es la sensación más desagradable con respecto al deporte que yo he sentido en mi vida, porque son los 30 peores segundos de toda mi existencia. ¿Por qué? Es literalmente en esos 30 segundos dejarlo todo. Todo es todo. Yo duré maluco, y no les miento, cerca de 24 horas. Yo quedé mal, me sentía débil, con náuseas, no tenía apetito. ¿Qué es eso? Cogí en 30 segundos y todas mis reservas glicolíticas las llevé al límite. Recluté todas mis fibras rápidas glucolíticas en esos 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Poder encontrar cuál es mi potencia pico. Entonces, la bicicleta lo que hace es que tiene una carga determinada, y una carga supramaximal. Se le lleva al sujeto a que caliente, y cuando esté alrededor de 120 revoluciones por minuto, ¡pah!, se suelta la carga. Y en ese momento que se suelta la carga, se le pide a la persona que haga su máximo esfuerzo para poder mantener las 120 revoluciones por minuto durante 30 segundos. Y la persona, así como se ve ahí, eso quiero colocar una gráfica donde usualmente las personas que están alrededor se están riendo. ¿Por qué? Porque el sujeto que está montado en la bicicleta está viendo al diablo, a la Virgen, a Dios, los está viendo a todos al mismo tiempo en esos 30 segundos. Es una cosa terrorífica, pero nos brinda una información maravillosa. Nos permite saber esto, que es la potencia. Y finalmente la potencia la podemos definir, o la podemos llevar a esa capacidad que tienen nuestras fibras musculares de coger el glucógeno muscular y utilizarlo a su máxima expresión. ¿Qué es lo que buscamos a la hora de que el músculo actúe? Eso, que el músculo pueda lo más eficientemente posible utilizar las reservas energéticas. Cuando hablamos de fuerza explosiva, hablábamos de lo que estaba diciendo ahorita, que no teníamos herramientas que me permitieran a mí evaluar los tiempos de contacto. Pues el doctor Bosco, no me acuerdo el nombre, desarrolló este test. Es un test que incluye varias formas o métodos de medición basados en tiempos de contacto, donde hacemos evaluaciones de fuerza explosiva, y donde podemos ver cómo, a medida que hay una relación entre la fuerza y la velocidad vertical del despegue, y poder controlar la homogeneidad de los estímulos empleados en el entrenamiento, puedo yo decir si este sujeto en esta fecha estaba saltando 30 centímetros, en esta fecha ya estaba 31.1, y en esta fecha, después de un mes, está saltando 33. Yo puedo decir, ¿mi plan de trabajo y de entrenamiento está funcionando? Claro.
Antes, como le decía, no, si va bien. Va bien es cuánto. Ahorita nosotros no podemos darnos el lujo de decirle a un deportista más bien. Felicitaciones. Un deportista va y le busca a otro que le diga cuánto es bien. Yo necesito ser lo más objetivo posible a la hora de hablarle a un deportista. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo el reloj, viven bajo la marca, viven bajo el número. ¿Ya? Al fin y al cabo, eso es un rendimiento deportivo. Siempre estar llevando el cuerpo a todos nuestros límites. Además, nos permite fácilmente ver los progresos y las variaciones generadas por un entrenamiento sistemático aplicado a todos estos principios de fuerza explosiva y poderlos comparar con valores iniciales. Desde el punto de vista biomecánico, finalmente lo que estamos evaluando es la movilidad, en donde no solamente es hacer filmaciones de un gesto deportivo neto, sino que ya se incluye, se está hablando actualmente de la integración de conceptos neuroproprioceptivos, o sea, cómo está el cerebro con respecto al nervio y el músculo y cómo está la capacidad elongativa de ese músculo. Desde chiquiticos nos hacían trabajos de propiocepción y no teníamos ni la menor idea de que eso era así. ¿Cómo lo medíamos? Que mayor tiempo aguante, ojo abierto, ojo cerrado, con plataforma inestable. O que hiciera el test de la cruceta. ¿Cuánto podía lograr? ¿Cuántos centímetros sin tocar el piso? Ya tenemos en este momento plataformas de fuerza que me permiten hacer determinaciones objetivas de la propiocepción. Esas plataformas literalmente es un tapete que se coloca al piso, la persona se coloca de pie y se le pide que se quede ahí quieto en una postura natural durante 10 segundos. En las líneas rojas están viendo el baricentro corporal, en las líneas verdes estamos viendo el baricentro del pie derecho y en las líneas azules del pie izquierdo. ¿Qué es lo ideal? Que en las oscilaciones laterales, recuerden que todos los seres humanos, para nosotros mantenernos en equilibrio, tenemos que hacer unas pequeñas oscilaciones antero-posteriores y laterales dados por el sistema vestibular para podernos quedar en esta posición. Si no tuviéramos esas pequeñas oscilaciones y quisiéramos quedarnos completamente quietos, la relación muscular tiene que ser muy alta. Nosotros nos mantenemos en balance, en equilibrio. ¿Qué es lo ideal? Que estas líneas que ustedes vean ahí fueran 3 líneas derechitas. ¿Qué quiere decir eso? Que ese sujeto, cuando está quieto, poco se mueve. Donde me dice que hay una adecuada integración visual, auditiva, neuroproprioceptiva con todo el sistema en general. Entonces, si yo veo a un deportista y me sale esto, yo le digo, mi hermano, usted tiene un problema serio neuroproprioceptivo. Me parece increíble que usted sea un deportista élite. Yo no encuentro un deportista así. Usualmente, de los que he tenido la fortuna de evaluar, se ven derechitos, no hay ningún problema. ¿Qué es esto? Entonces, si hablamos de oscilación lateral, que te estás moviendo mucho hacia los lados, hablamos de respuesta propioceptiva, principalmente de tobillos, rodilla y cadera. Y si vemos que la oscilación anteroposterior es muy alta, la capacidad del core de hacer una adecuada estabilidad pélvica no es la mejor. ¿Por qué? Porque tu pelvis se está moviendo para todo lado. Quiere decir que tu centro de gravedad se está moviendo para todo lado. Y si te mueves para los lados, o tenés un inconveniente en los oídos, que no sea. Ahora sí. Entonces, eso ya se convierte en una forma de decirle a una persona: si yo veo que en la parte de oscilación lateral está muy variable, hacer trabajos netos de propiocepción. Si yo veo que la oscilación antero-posterior es muy variable, hacer estabilidad lumbo-pélvica. ¿Por qué es importante
Bueno, el comportamiento angular y cinemático de un gesto deportivo siempre se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque así yo puedo determinar si el alineamiento dado para ese gesto es el correcto y así yo puedo obtener economía en el movimiento. Hay casos que se nos salen de lo natural y pueden llegar a ser deportistas de rendimiento deportivo y profesionales. Garrincha, ¿alguien sabe quién es Garrincha? Futbolista histórico de Brasil, una pierna más larga que la otra. El hombre con su tumbado le hacía el quiebre que fuera. Eudario Herrera, aquí en Colombia, también una pierna más larga que la otra. Usó en Junior durante mucho tiempo, fue selección Colombia. Y el hombre tenía una pierna más larga que la otra. Y eso no le impidió nunca de pronto lograr su sueño. Pero ¿qué pasa? Hay deportistas o hay deportes en donde el gesto tiene que ser tan puro, tiene que ser tan perfecto, que donde no se haga, la probabilidad de una lesión es muy alta. Ejemplo, levantamiento olímpico de pesas. Gracias. En el levantamiento olímpico de pesas, las cargas que se levantan son tan altas que donde el sujeto tenga un mal alineamiento o su gesto sea incorrecto, la probabilidad de una lesión es muy alta, de una lesión grave. Ustedes de pronto que se sientan a ver videos de YouTube y de pronto han visto videos de accidentes, de las cosas delicadas que impactan a uno, es ver un deportista de levantamiento olímpico de pesas como una barra con 200 kilos encima le cae encima. Esa vaina es tenaz. Y para uno como médico de esa área es tenebroso tenerse que enfrentar al paciente de eso. Entonces, desde el punto de vista de comportamiento angular y cinemático de cualquier situación de deporte es fundamental medirlo. En deportes de fondo, ejemplo, ciclismo, ejemplo, atletismo. ¿Por qué es importante medir su perfil biomecánico? Evitar lesiones por sobreuso. Si yo tengo una alteración biomecánica al repetir un gesto determinado, ese gesto me va a llevar a que alguna estructura de mi cuerpo se lesione. Si yo corrijo esa alteración biomecánica, estoy previniendo de que aquel sujeto, de tanto repetir el gesto, no se lesione. Pero si yo no tengo ni la menor idea, si no lo he medido, si no lo he visto cuadro a cuadro, a veces es muy difícil hacerlo. Se requiere un ojo muy experto, muy exquisito del entrenador o del preparador físico para poderle decir al sujeto que tiene una alteración biomecánica. Y eso requiere años. Años es años. De pronto alguien aquí vio una película que se llama Curvas de la Vida, que es con Clint Eastwood, que es un veedor de beisbolistas, que encuentra talentos. Y él tiene un ojo tan sensible que determina talentos simplemente viéndolos. No tiene que hacerle un perfil biomecánico. Nosotros, los simples mortales que no salimos en Hollywood y que en realidad estamos en la vida real, necesitamos herramientas reales que me permitan decirle a un sujeto si su perfil biomecánico es o no es el indicado. Cuando hablamos de flexibilidad, esto no es para que lo lean, ni lo aprendan, ni lo vayamos a tocar cuadrito por cuadrito. Lo hice con una razón. Y esto lo obtuve de un artículo que leí hace 6 meses, haciendo una preparación de una charla que le iba a dar a un grupo de niños, de familias y niños de BMX, en donde su respuesta tensil del músculo era un poco pobre, y me encontré esto. Y esta es la realidad de los trabajos y la evaluación de la flexibilidad. Primero que todo, desde niños nos enseñaron, entre comillas, que la flexibilidad era el primo bobo del ejercicio. Nos pedían, bueno muchachos, vamos a estirar. Entonces uno se tiraba al piso, empezaba a medio estirar y el profe medio le daba la vuelta y todos, ya. No nos gustaba estirar. ¿Por qué? Porque es doloroso, algo desagradable, incómodo. Hoy estás cansado, ya te querés ir para tu casa.
Y finalmente, ¿qué termina ocurriendo? No lo haces. ¿Qué pasa? Hay demasiadas cosas alrededor de la flexibilidad que generan confusión. Ustedes ven esa gráfica, que es lo primero que ustedes ven ahí. Uy, qué desorden tan normal. Yo ahí no entiendo ni papá lo que dice eso ahí. Pues resulta que con la flexibilidad todavía en este momento estamos en una discusión, la verdad. Todavía no sabemos si se estira durante 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Unos autores dicen que si se estira más de 15 segundos se pierde la capacidad tónica del músculo frente al estímulo neuronal. Otros dicen que no, que se tiene que estirar 30 segundos. Otros dicen que no, que evalúenlo así. Entonces otros dicen no, que es que si vamos a evaluar flexibilidad solamente medimos flexibilidad isquiotibiales. Y finalmente en esto es lo que nos hemos quedado. ¿Para dónde vamos? A poder encontrar un método de determinación objetiva y real para todos los músculos, no solamente el componente flexor de la rodilla y la columna lumbar. Tenemos que encontrar un método de determinación objetiva de la flexibilidad real, idealmente, a mí se me ocurre, por electromiografía de superficie. Tener electrodos conectados a un músculo que me estén diciendo cuál es la respuesta neuroeléctrica de ese músculo al momento que yo lo elongo. Esa puede ser, pero tenemos que hacer protocolos de investigación mucho más profundos sobre cómo vamos a evaluar de forma real la flexibilidad. Y ya para concluir, quiero que nos queden 4 cosas principalmente. 1. Los métodos de evaluación de medicina del deporte abarcan un amplio perfil, pero son en realidad 4 cualidades las que siempre deben ser evaluadas en un deportista. Su resistencia, dependiendo del deporte en el que se desempeñe, su fuerza, su potencia y su movilidad. No podemos dejar de evaluar esas cuatro cualidades en cualquier deportista. Datos reales y objetivos, por eso lo puse en mayúscula, favorecen la planificación y disminuyen el riesgo de una lesión y fracaso. Cada deportista siempre debe tener un porqué y un para qué antes de ser evaluados. Con frecuencia nos pasaba y algunas veces nos ocurre, el doctor Cabrera, a mí en la Escuela Nacional del Deporte, recibimos grupos de deportistas con un requerimiento de entrenador o preparador físico. Por favor, evaluar estos deportistas. ¿Evaluar qué? ¿Qué quiere que le evaluemos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué fase del periodo de entrenamiento se encuentra? ¿Qué año está? ¿Cuántos años lleva compitiendo? Todas esas preguntas uno las tiene que saber como médico evaluador, porque si no, lo que estás haciendo es un trabajo técnico. Es montar a un deportista en una máquina que desarrolle un trabajo y entregue unos resultados y ya. Y en el campo de la medicina, todos sabemos que esto no es así. Nosotros no nos matamos 6, 7 años en un pregrado y después 3, 4 o 5 en un posgrado para quedar trabajando de forma técnica. Si a nosotros nos van a pedir que evaluemos un grupo de deportistas, a nosotros nos tienen que pedir coeficiente intelectual. No nos tienen que pedir, nos tienen que exigir coeficiente intelectual. Para eso pertenecemos a un equipo multidisciplinario en el rendimiento deportivo, no simplemente para evaluar y ya. A veces toca, sí, porque nosotros no hacemos parte del equipo multidisciplinario de ese deportista, simplemente necesitan de nuestras herramientas para evaluar. Se hace. Eso al fin y al cabo genera un ingreso. Pero si nosotros vamos a trabajar en un equipo multidisciplinario alrededor de un deportista, tenemos que saber siempre el por qué y el para qué lo vamos a evaluar. Y todo el personal médico puede ordenar estos métodos de evaluación. ¿Qué necesitamos? Que empiecen a abrir su mente sobre estas áreas del conocimiento de la medicina que, de la mano de la dermatología, vienen siendo el campo oscuro del conocimiento de medicina. A menos que uno sea dermatólogo, cada vez que le dicen a uno, ay, es que tengo un brote, lo primero que uno hace es echarse la bendición. Porque a
muy similar en la medicina. Cuando se habla de deporte, métodos de evaluación en rendimiento deportivo, a menos que seas médico especialista en medicina del deporte o tengas un gusto particular por esta área, no la conocemos. Si no la conocemos, no la pensamos. Si no la pensamos, no la ordenamos y quedamos sujetos nuevamente al ciclo que traemos de que nuestros deportistas se vean limitados a que solamente sean valorados y acompañados por un médico especialista en el deporte. Cuando lo que queremos en este momento es abrirle todas las posibilidades a todos los deportistas de todos los niveles de que hagan las cosas bien. Eso es lo que nosotros buscamos. Muchas gracias. Una pregunta. Todo lo que usted habló, pues para todos es muy interesante de que tenemos muchas inquietudes, tenemos ideas de todos estos campos que van creciendo. Yo siempre pienso en un deporte que me parece lo más antifisiológico que existe. Yo soy profesor que es el rugby subacuático. Va en contra con todos los principios de vida y sin embargo tiene una cantidad de más sobre todo en el norte de Europa practicantes, y aquí también ya está fuerte. Cómo estas personas, cómo las evalúan, que es completamente anaeróbico lo que están haciendo con periodos largos, aunque ellos bajan y suben, pero cuéntenos sobre este tipo de personas que desarrollan una adaptación a un medio del cual no fuimos creados para eso. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Sobre el rugby subacuático, hay varios conceptos a evaluar. Uno, primero que todo, es un deporte de muy alta exigencia, el doctor lo refiere, donde se hacen con episodios de apnea, donde no hay una exposición continua al oxígeno. Quiero de pronto corregirlo de una forma muy respetuosa con respecto al término anaeróbico, porque si hay algo que caracteriza al ser humano es que nosotros somos aeróbicos por excelencia. Lo que hacemos son respuestas metabólicas de pronto no dependientes de oxígeno o preferiblemente llamadas glicolíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos momentos donde esos sujetos están haciendo su exposición a su deporte, no es que no estén usando el oxígeno, sino que más bien están haciendo uso de sistemas energéticos como glucógeno puro, sacado netamente del músculo y del hígado para hacer la ejecución de sus esfuerzos. ¿Qué método de evaluación es ideal en ellos? El lactato. El lactato finalmente es un producto del metabolismo del glucógeno muscular, ¿ya? No es un causante de fatiga, y eso es algo que tenemos que tener muy claro todos, porque desde el pregrado nos enseñan que es que cuando a uno se le sube ácido láctico es que usted se fatiga. Pues resulta que nosotros primero que todo en sangre no tenemos ácido láctico, tenemos lactato. Una vez que el ácido láctico sale de la célula, inmediatamente es amortiguado por el bicarbonato y se convierte en lactato. Y ese es un método de evaluación excelente para ese tipo de deportistas, porque al fin y al cabo ellos ¿qué están haciendo? Uso de glucógeno muscular en grandes cantidades. Entonces sus cargas de entrenamiento deben ser basadas en concentraciones de lactato en sangre. Y segundo, dentro de los perfiles y de la evaluación de la fuerza, ellos hacen muchos trabajos de potencia, porque el movimiento dentro del agua, y todos los que aquí han intentado hacerlo, intente caminar debajo del agua, a menos que usted tenga una pesa, y eso, que con la pesa es muy difícil. Y ellos no solamente caminan, pegan, codean, puñetean, además tienen soportar esas contracciones tónicas, bajar, volver y subir en un corto periodo de tiempo, es una locura. Entonces las evaluaciones de fuerza máxima y fuerza explosiva en ellos también se tienen que hacer, para yo poder determinar cuál va a ser la mejor forma del entrenamiento de esos perfiles de la fuerza y esa capacidad de resistencia glucolítica. ¿Alguna otra pregunta? Cuéntame. Yo sé que le puede hacer a una persona que no está haciendo el deporte que realmente
No, es que la inquietud que tengo es que la persona que esté en un deporte equivocado y que no esté en el rendimiento máximo, pero podemos lograr decirle cuál es su deporte que le corresponde al físico. Sí, esa pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque con frecuencia lo vemos, no es algo exótico. Nos preguntan de que si un deportista X está haciendo fútbol, que es lo que usualmente nos ocurre. Por ejemplo, aquí, de niños, todo el mundo, fútbol. Y muchas veces cuando hacemos evaluaciones funcionales, nos damos cuenta de que ese sujeto es talento para otra cosa. ¿Cuál es la vaina? Decirle a ese sujeto que deje de hacer de pronto lo que le gusta y empiece a hacer algo que de pronto no le gusta o no conoce. Entonces ahí toca ser uno un poco delicado en el tema para no entrar a generar conflictos, sobre todo en lo que son adolescentes y adultos jóvenes. En una persona adulta de pronto es más receptivo, poderle decir, mira, es que vos estás jugando fútbol, pero si vemos tus curvas de desarrollo de fuerza, si vemos tu capacidad de resistencia, son superiores que el resto. Vos deberías estar en un deporte de larga duración, deberías estar haciendo atletismo, deberías estar haciendo ciclismo, deberías estar haciendo triatlón. Ya si el sujeto no le gusta, pues ya uno se queda maniatado, pero de pronto sí le abre la mente a otros niveles de prácticas deportivas, y lo estamos viviendo ahora. Gente que nunca en su vida hizo atletismo y ahora los 5K, 10K, media maratón, maratón completa. Entonces empiezan con la maratón, luego un amigo los invitó a nadar un día, y entonces hicieron natación, y hicieron después algo de atletismo, y por ahí montaron bicicleta, entonces ya les gustó el triatlón, entonces empiezan a hacer triatlón, y terminan que quieren hacer un sprint, y después que quieren hacer un medio Ironman, el Ironman, y ahorita ya están con la locura de un doble Ironman. Que eso ya a mí me parece que sobrepasa los niveles de la cordura. Yo no me atrevo ya a decir si es del gusto, pero yo creo que es más de cordura. Entonces sí, nos pasa con mucha frecuencia, y sí, por medio de estos métodos de evaluación, que lo que les conté son unos pocos, podemos decirle a un sujeto, mire, usted está en la vivienda, se encuentra en el lugar equivocado. Doctor. Sí, ¿desde qué edad se pueden realizar estas evaluaciones en los niños y que sean confiables? Porque yo siento que lo ideal sería realizarlos en los colegios a una edad temprana para que se les oriente donde tengan más facilidad. Las pruebas de fuerza se pueden evaluar sin ningún temor a partir desde los 6, 7 años. No hay ningún inconveniente. La resistencia a todos nos lo evaluaron desde que teníamos 6, 5 años. Bueno, corran, denle vuelta a la cancha de fútbol durante 12 minutos. Y lo hacen de forma indirecta. Desde el punto de vista mediciones directas, hay que ver las recomendaciones del fabricante del equipo. Hay herramientas que se pueden utilizar desde los 5 años, que vienen diseñadas para poder ser utilizadas en niños. Hay herramientas que son solamente diseñadas para adultos. ¿Qué requiere ahí? Un equipo que tenga coeficiente intelectual y le interese saber qué es lo que quiere saber de esos niños, y de esa forma diseñar el método de evaluación. No quedarnos sujetos a lo que diga simplemente el fabricante, porque ya en este momento en todo el planeta hay demasiadas formas de medir, directas o indirectas. ¿Qué necesitamos? Cerebro biliar, ¿qué se nos ocurre? Que sea real, aplicable, seguro, y que me permita hacer seguimientos en el futuro.